hablar en esta tarde. El título de mi predicación es Vivo con un espíritu de fe. Vivo con un espíritu de fe. Cuando hablo aquí de espíritu no es del Espíritu Santo, sino mi espíritu, mi motivación, mi decisión, mi alma, mi corazón. Yo decido vivir con un espíritu de fe. Lo vamos a ver más adelante porque fueron las mismas palabras del apóstol Pablo, siguiendo y manteniendo el mismo espíritu de fe. Porque como dice la Escritura, creí por lo cual hablé. Así que hablamos porque hemos creído en Jesucristo. Y vamos a ver a un Pablo que está glorioso de servir a Jesucristo, pero está pasando por tribulación, angustia, penalidades, y sin embargo él está diciendo, pero sigo en un espíritu de fe, me mantengo en el mismo espíritu de fe. Podemos nosotros en el siglo XXI, en esta fecha, 11 de abril del 2021, decirle al Señor, Señor, quiero seguir manteniéndome en un espíritu de fe. Porque donde la fe desfallece, donde la fe mengua, el fruto va a ser frustración, angustia, miedo, turbación, insomnio, multitud de variedades. Pero cuando vives en un espíritu de fe, uno va a decir, Señor, no, yo no puedo permitir que nada ni nadie me mueva del propósito que tú tienes para mi vida. Y para eso, iglesia, es muy importante que tú no te creas un número más de este mundo. Yo no sé cuántos habitantes hay en el planeta Tierra, pero si tú estás creyendo que eres un número, estás equivocado y muy confundido, porque vas a vivir tu vida sin pena ni gloria. Vas a pasar por este mundo como si nada pudieras afectar. Pero cuando tú entiendes lo que Dios dice de sus hijos y cuando la palabra del Señor está hablando acerca de su iglesia, entonces vas a vivir tu vida con un sentido de responsabilidad, pero responsabilidad de vivir a Cristo, predicar a Cristo y saber que estamos afectando a la gente que nos rodea. Y saber que estamos teniendo un propósito y un plan en la gente que nos rodea. No sé si a corto, a medio o a largo plazo. Porque hay gente que no ha visto los frutos de una vida consagrada o una vida que ha predicado a Cristo. De hecho, cuando lees las Escrituras, dice que muchos profetas predicaron aún sin haber visto la promesa. Porque ya estaban confesando a Jesucristo. Ya estaban declarando la salvación para el pueblo de Israel y para todo el mundo gentil, para toda la humanidad, y predicaron y creyeron aún viendo al invisible, pero ellos no vieron el fruto. Nosotros en esta última generación estamos viendo frutos. Quizás abuelos que han orado por ti y tú en su momento rechazaste el evangelio y por ellos estás ahora aquí. Semilla que fue plantada, tal vez tú no veas, pero hay un fruto. ¿Entiendes lo que quiero hablar en esta tarde? Que es necesario que tú y yo entendamos que mi vida tiene un propósito. Amén. Cuando recibo a Cristo, cuando tengo a Cristo, mira, es tan diferente la vida vieja a la vida nueva. Es infinitamente diferente. Cuando el amor de Dios viene a tu corazón, tú sabes que has tenido una conversión. No es que hayas mejorado tu carácter, no es que te hayas vuelto una mejor persona. Ahí está la diferencia entre simpatizar como cristiano a haber tenido un encuentro con Cristo. Porque el que tiene un encuentro con el resucitado, tu vida cambia y es revolucionada por dentro. Tú no eres el mismo. Yo recuerdo... a mí me hablaron del Señor y 5 o 6 años teníamos, siempre lo digo, pero no fue en esos 5 o 6 años que yo conocí realmente a Dios y me entregué a Cristo. Estaba escuchando la palabra, iba a la escuela dominical, Jorge, ¿te acuerdas? Y porque éramos un grupito de hermanos, es que nos hemos criado en la misma escuela dominical. Y ahí la palabra era un soniquete, era semilla, 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 pero yo no llegaba a entender la profundidad. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, voy a hacer una oración. Y yo recuerdo en mi primera Biblia recibí a Cristo el 12 de octubre del tal, y poner una fecha, pero te digo la verdad, yo no me acuerdo realmente. Sé que hice una oración y las profesoras de escuela dominical te inciden mucho. Recuerda que has aceptado a Cristo. Vale,
pero yo todavía no había tenido un encuentro con Cristo, una convicción de pecado, un entender, he sido salvada, Cristo me ha salvado de mis pecados, de reconocer que yo era pecadora. No fue hasta más tarde, quizás 12, 13 años, que estaba pasando por una preadolescencia o adolescencia un poquito complicada, de querer salir con amistades, de escuchar música que no me bendecía nada, hasta que comenzando a orar al Señor y mi madre que nos decía, te metes al cuarto, buscas a Dios y que Dios te dé una palabra. Pero ¿cómo? Y mucha gente dice, ¿cómo le vas a decir a tu niño con lo pequeño que es, Gema, si es que el niño no entiende? ¿Cómo le vas a decir, métete a tu cuarto, ora a Dios y que Dios te dé una palabra? Pues te digo, sí. Hazlo, porque yo me metí a mi cuarto a regañadientes, pero comenzaba a orar y lo que era un no saber hablar, el Espíritu Santo que estaba en medio ya nuestro, de nuestra familia, y ya tenía propósitos eternos con nosotros, comenzaba a orar y lo que de repente eran frases con poco sentido, que no me enteraba, de repente yo sabía que el Espíritu Santo me estaba llevando a tener un encuentro con Cristo, a pedirle perdón por mis pecados. Y yo con 12, 13 años me encontré que tuve un encuentro espiritual. Yo sentí en mi interior que todo estaba cambiando. Yo sentí una llenura de Dios, una paz de Dios, una libertad, muchos complejos, porque cuando eres niño te rodean muchos complejos, muchas cosas en las que crees que no puedes superar ni hacer frente, la vergüenza de compañeros, la vergüenza de gente mejor que tú, un montón de cosas que te rodean y que muchas veces los padres ni siquiera son conscientes, de cosas que suceden en el colegio y no quieres contar a tus padres, peleas, broncas, gente que te ha avergonzado y tú te has sentido muy humillado, y todo eso en la mente del joven es una pura revolución, pero yo sentí que Cristo estaba conmigo, que el Espíritu Santo estaba conmigo. Ya el Señor comenzó a darme sueños, porque pasaba también por momentos de tristeza y el Señor me decía, tuve sueños donde Dios me mostraba, ¿por qué estás triste si tú eres reina? Y yo despertaba y era como el Señor hablando a mi vida y a mi corazón. Y eso no lo hizo conmigo porque yo fuera especial. Lo hace con cualquiera que le busque y le adore de corazón y quiera tener un encuentro con el resucitado. Las promesas del Espíritu Santo están para cada uno de nosotros. Cuando Él dijo que derramaría de su Espíritu Santo, lo haría sobre toda criatura, sobre todo aquel que le clamara. De hecho, cuando tú lees el libro de Hechos, la palabra de Dios dice, ¿y cómo puedo recibir al Espíritu Santo? ¿Lo crees? Aún Pedro predicando, ya el Espíritu de Dios descendía y bautizaba con el Espíritu Santo a los presentes. Pero donde no hay un espíritu de fe, donde hacemos las cosas por hacer o no piensas que hay repercusión en el reino de Dios, tú te piensas que nada sucede e ignoras las cosas de Dios, pero el Señor está. Y el Señor se revela a su tiempo, a sus hijos, a su pueblo. Y cuando el apóstol Pedro está diciendo, he aquí vosotros sois escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido, el Señor te ha adquirido como parte de su pueblo, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, pero ahora formáis parte del pueblo de Dios. Vosotros antes que no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y estaba diciendo la palabra de Dios, habéis sido llamados, escogidos por Dios. Está en Primera de Pedro, para quien está tomando notas. En Primera de Pedro 2:9 dice, sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué te ha llamado el Señor? Para que anuncies por qué Cristo tuvo un encuentro conmigo.
porque Cristo sabía que detrás de mí miles iban a ser bendecidos por la alabanza y la adoración, por la predicación de la palabra. Gente a mi alrededor iba a ser impactada. Tú vas a impactar a otros porque la gente que te rodea está necesitando luz y esperanza. La gente que te rodea no necesita solamente una palmada en la mano y decir y escuchar sus problemas. La gente necesita poder expresar sus problemas, pero al mismo tiempo que alguien les diga: pero tú no sabes que hay esperanza de cambio, pero tú no sabes que Cristo puede romper tus cadenas. Pero tú no sabes que aquellos vicios a los que tú estás atado y piensas que no puedes romperlos en tu vida, Cristo puede liberarte y hacerte nuevo, y su palabra transformadora y renovadora en tu vida. Hay una palabra, iglesia, que tú y yo tenemos que entender. La semana pasada hablaba de cómo Jesús dice: yo soy la luz y he venido para que permanezcáis en luz y no permanezcan en vosotros las tinieblas. El que oye, pero no guarda mi palabra, yo no he venido para juzgarle. La misma palabra le va a juzgar en el día postrero. Porque todo aquel que ha escuchado el Evangelio, no hay otra verdad, iglesia. No es que tú vengas con una verdad y venga un hinduista y cuente su verdad. Es que no es mi verdad. Yo no cuento, yo no hablo por mí misma. Predicamos la palabra, el Evangelio. No hay más verdad revelada al hombre. La única forma de llegar a Dios es a través de la persona de Jesucristo. Aunque venga cualquier religioso de cualquier otra religión y presente su verdad, solamente la verdad de Jesucristo es la que permanece, porque otros modelos de pensamiento y otras filosofías y otras religiones te pueden dar una paz momentánea. Es como el que quiere hacer un momento de meditación. Pues vale, medita 5 minutos y dice: qué bien me he sentido, pero vuelve de nuevo a revolcarse como el cerdo en el cieno. ¿Por qué? Porque no hay salida, no hay un poder transformador. Solamente Cristo puede hacer nuevas todas las cosas. Y si Cristo dice: yo soy la luz, y el que viene a mí no va a permanecer en tinieblas, va a tener la luz de la vida. Está manifestando que en Cristo hay luz, vida y salvación. Ahora, Él es luz, ¿y yo qué soy? Ven conmigo a Mateo 5:14. Mateo 5:14. Ten en mente lo que hemos hablado de Juan 12, donde dice: yo soy la luz. Vale, ahora vamos a Mateo 5:14 y mira las palabras que Jesús nos está diciendo en esta tarde. Vosotros sois, ¿el qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primeramente Jesús dice: yo soy la luz. Y yo vengo para que tú tengas luz y toda tiniebla se marche de tu vida, toda oscuridad, porque en Cristo tenemos la luz. Pero ahora, cuando Cristo me ha dado la luz, ¿para qué es esa luz? ¿Para que yo brille como una campanilla? ¿Para que yo sea como una luciérnaga? Quiere que nosotros seamos también luces, que brillemos. Y está diciendo: una ciudad que está en lo alto de un monte no se puede esconder, todo el mundo la ve. ¿Has visto estos pueblos que están sobre montañas? Pues todo el mundo que pasa por la carretera sabe que ahí hay una ciudad, y está diciendo: vosotros sois la luz. Y de la misma forma que una ciudad que está sobre un monte todo el mundo la ve, así tienen que ser vuestras vidas. De la misma forma, ahora no se entiende tanto porque hay luz eléctrica y tú le das al interruptor. Pero siglos atrás, donde no estaba inventada la electricidad ni la luz, cuando venía la noche era la más densa oscuridad.
Y las casas, las calles se tenían que iluminar con fuego, con antorchas o bien con velas dentro de las casas. Y si estabas en el salón y tenías las velitas en el salón, se iluminaba el salón, pero los cuartos estaban en una densa oscuridad. Tenía que ir la persona y donde se manejara por la casa tenía que ir llevando esa luz, porque si no, todo era una densa oscuridad. Eso es lo que está sucediendo en la sociedad de hoy en día. Vivimos en medio de una densa oscuridad. Jesús dijo, ahora el príncipe de este mundo ha venido, porque Satanás tomó el imperio de la muerte y del pecado hasta que Cristo viene para vencer. Pero la realidad es que el Hijo de Dios se defiende de los ataques del enemigo en el nombre de Jesucristo y viviendo una vida en Cristo. Pero el que no está en Cristo está viviendo en la más densa oscuridad. Ni ve, ni percibe las cosas que son de Dios, las cosas espirituales. Aunque tú quieras, la gente no ve. Y cada vez se enreda más y más en una vida turbulenta de pecado, de odios, de orgullos, de vanidades. Cada vez más el diablo está entretejiendo a una sociedad perdida y consumida por completo, bien en el trabajo, bien por el amor al dinero, pero lo cierto es que la gente vive consumida y llena de oscuridad. Y viene Cristo cuando tú lees su palabra y está diciendo, vosotros sois, tú eres la luz del mundo. Cristo ya vino, Cristo ya mostró ejemplo, Cristo ya hizo milagros, Cristo ya dijo consumado es. Pero no puedes esperar que Cristo venga a hablar a tu vecino, a tu familiar, a tu amigo. Cristo está diciendo, ahora está mi iglesia ahí. Ahora está mi hijo, mi hija, a quien yo me he revelado, le he dado salvación y le he puesto para que sea luz a las naciones. Le he puesto para que brille como esa luz. Algunos tienen la lucecita muy pequeña porque la fe es muy pequeña. Pero cuando tú estás avivando el fuego del Espíritu Santo de Dios en tu vida, tu antorcha empieza a lucir, empieza a ser fuerte, 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 de tal modo que los que están alrededor tuyo, dice, para que los que están alrededor tuyo, viendo tus obras, glorifiquen al Padre de nuestro Señor. Es decir, mi misión, iglesia, es tener un espíritu de fe y de mantenerme en fervor buscando a Dios y que en mí haya una luz que no se apague. Lamentablemente hay tal densa oscuridad en medio de este mundo que el diablo en lo que trabaja y se cobra mucho empeño es en apagar tu luz. Pega soplidos a ver si tú te callas, a ver si tú sufres y dejas de hablar de Cristo, a ver si te puedes callar de una vez. Y empieza a meterte caña en diferentes situaciones. Por eso Pablo va a comenzar a hablar. Busca conmigo en 2 de Corintios, capítulo 4. Recuerda que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Y lo que busca es que nuestra fe se apague. Y dice 2 de Corintios 4:5 y está diciendo Pablo. ¿Lo tienes? Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo estaba diciendo que yo no me predico a mí mismo,
que yo a quien estoy predicando es a Jesucristo. Y Dios quiere que tú y yo prediquemos a Jesucristo para que venga el conocimiento, dice, la iluminación, el conocimiento de Dios y de la persona de Jesucristo a las vidas y a los corazones. Y luego sigue diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros mismos. Quiero parar aquí. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Esa gloria de Dios está contenida en vasos de barro. Vaso de barro eres tú, eres yo. Somos la obra de Dios. El vaso contiene el líquido y dice el vaso, tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios, donde albergamos ¿el qué? La gloria de Dios, la manifestación de Cristo en nuestras vidas, porque ¿quién vives tú? ¿A quién vives? ¿En quién crees? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuál es tu modus vivendi? En lo que piensas, en lo que haces, en todo. Estamos manifestando la gloria de Dios y estamos manifestando que realmente somos vasos de barro. Soy un instrumento en sus manos, pero es que quiero ser un instrumento en sus manos. ¿Piensas que solamente estás aquí para comer, dormir y trabajar? Pensamos que hemos venido solamente para eso. Terminaremos frustrados, iglesia, porque cuando Dios creó al hombre, Dios le creó para que tuviéramos intimidad con Él y alcanzáramos y pudiéramos estar con Dios. Los planes eran vivir eternamente, pero Dios prueba al hombre y el hombre fracasa porque se independiza de Dios. Es lo que le sucede a Adán y Eva. Se decidieron independizar de Dios y comieron del árbol de la vida que Dios les dijo que no comieran. Ahí viene el fracaso de la raza humana. ¿Y qué es lo que hace Dios? Volvernos a acercar otra vez a Él, a través de la persona de Jesucristo. Y viene Cristo, viene trayendo salvación, viene trayendo libertad. Y ahora soy ese vaso de barro que Dios usa para derramar su gloria sobre otros. Amén. Si yo hubiese dicho no a Cristo, ¿cómo se hubiera levantado esa obra? Si mi familia hubiese preferido los placeres de esta vida, hubiésemos preferido vivir otro tipo de vida, ¿dónde estaría el reino de Dios y esa luz que Cristo ha puesto en la calle de Licias? ¿Dónde estaría? Sé que si tú y yo decimos no, el Señor levantará a otros, pero yo habré perdido el privilegio de haber podido servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay mayor honra ni mayor gloria que habernos podido poner al servicio de Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios que el Señor usa estos vasos de barro, imperfectos, frágiles, débiles muchas veces. Y esto va a decir Pablo, versículo 8. Fíjate, y él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, sí, mas no desamparados. Perseguidos, sí, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero fíjate, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Hasta ahí. Pablo sigue diciendo que su hombre interior se va desgastando, pero que el interior se va renovando. Y Pablo estaba diciendo, mira, la gloria del Señor, reino de Dios, está contenido en vasos de barro que somos nosotros. ¿Para qué?
para que nunca nosotros nos llevemos la gloria, sino que sea Dios en todo momento y el ser humano, el cristiano, sea consciente de que si servimos a Dios y somos usados por Dios, si un alma es ganada porque tú has predicado el Evangelio, porque tú has sembrado una palabra de esperanza, tienes que saber que yo, vaso inútil soy, somos vasos de barro, pero la gloria es para Dios. Y Pablo está diciendo, estamos atribulados, sí, pero no desmayamos. Estamos caídos, sí, pero no hay quien nos derribe. Y está diciendo, vamos a pasar por tribulaciones, por angustias. Y yo te digo, porque hay un enemigo tremendo del cristiano y del hombre en general, pero hablo ahora como cristianos. El gran enemigo de tu alma es el temor. El temor. El pensar, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a opinar de mí? Si yo hablo de Cristo en medio de este tiempo que todo el mundo lo ha dejado a un lado, ¿qué van a pensar de mí? Yo como jovencita a veces también lo pensaba. Sin embargo, en cualquier momento y en cualquier oportunidad, la palabra de Dios está lista y corre. A veces nos rodeamos de gente muy snob y nos da vergüenza o nos da reparo. ¿Qué van a pensar las mamás del colegio de mis niños, por ejemplo, cuando todas las madres o los padres van a llevar al niño al cole y alguna vez te has tomado un café con alguna de las mamás y uno piensa, ¿cómo hablo yo a estas mujeres? Me van a decir, que encima que están hablando de otros temas, ¿cómo? ¿Sabes? El mayor enemigo de un cristiano a la hora de hablar es porque tenemos temor y pudor y tenemos prejuicios. Tenemos prejuicios. Es que tú no sabes que en Cristo hay vida y que tú tienes que romper tus prejuicios, mis prejuicios. Todos nos ponemos porque nos movemos en ambientes donde a veces nos da vergüenza. Es más fácil predicarle a una persona en la calle. Total, le vas a decir que Cristo es su esperanza, como él no tiene esperanza ninguna, a algo se agarrará. Pero no es eso. Amén, prediquemos a la gente que está en la calle, pero tenemos que hablar a la gente que nos rodea, porque Cristo es luz y Él me dice que yo soy luz. Y Pablo estaba diciendo, mira, en tribulación, en angustia, pero sabes, mantenemos un espíritu de fe. Mantengo un espíritu de fe porque como dice la Escritura, creí por lo cual hablé. Y hay que mantener, iglesia, un espíritu de fe y de fervor en el Señor y de vivir una vida que realmente sacuda a la gente que hay a nuestro alrededor. Si tú y yo no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. Amén. Así que quiero decirte que yo vivo con un espíritu de fe. Luego Pablo va a decir en el versículo 7, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación momentánea, y nosotros no pasamos lo que pasó el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo pasó por juicios, pasó por latigazos, fue apedreado. El apóstol Pablo sufrió realmente, no como Cristo, pero fue un mártir de la fe. Y si él dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria, está diciendo, mira, a pesar de todo, sé que esta vida es un lapso de tiempo comparado con la eternidad con Cristo Jesús. Tenemos que ser valientes, iglesia, y tenemos que romper todo lazo de temor, de prejuicio y poder hablar, porque no sabes lo que el poder de Dios puede hacer en la vida de una persona. Aunque te marches frustrado a tu casa, aunque te hayan dicho en tu cara lo que tú estás creyendo es de niños, da igual, pero la semilla ya ha sido plantada.
La semilla ya está ahí. Y tú no sabes qué situaciones pueden venir a la vida de esa persona que le haga recordar el Espíritu Santo lo que tú le hablaste un día. Amén. Así que no eres un número en medio de este mundo. Tú y yo hemos sido llamados y escogidos por Dios. Y mientras caminamos y le creemos y vivimos una vida de fe, con nuestras caídas y levantadas, pero mientras caminamos, clamemos al Señor porque Él sigue obrando en medio nuestro. Amén. Vamos a ponernos en pie.